Muy buen día, gente, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer este corazón. Ustedes pueden usarlo como llavero colocando un ganchito aquí arriba, pero en específico yo lo hice para complementar este pequeño capibara, que pronto estará en el canal, así que estén muy atentas. Como siempre les digo, antes de comenzar con este tutorial, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para tejer este corazón. Y por supuesto, no olviden suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, ya podemos comenzar con el corazón y estoy rogando que me alcance con este poquito. Este hilo generalmente rinde harto, pero vamos a ver. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y ahí quedaría la primera parte del corazón. Y ahora vamos a hacer otra pieza igual a esta. Nuevamente comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y ahora en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. Y ahora en la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. En la próxima vuelta hacemos un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. Pero esta vez no tenemos que hacer un punto deslizado en el primer punto al terminar esta vuelta. Vamos a seguir tejiendo desde aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar la primera pieza que tejimos y vamos a hacer la unión en 2 puntos. Tenemos que unir las 2 piezas de esta forma. Entonces, vamos a ir a la primera pieza que tejimos y pasamos en algún punto desde adentro hacia afuera. Voy a pasar ahí y ahora vamos a pasar por la segunda pieza que tejimos. Vamos al próximo punto, que sería el primer punto de la vuelta, y tendríamos algo como esto.
Entonces ahora, pasando a través de ambas piezas, vamos a hacer un punto bajo. Así. Ahora vamos a hacer eso mismo con el próximo punto de la primera pieza, uniéndolo al próximo punto de la segunda pieza. Y hacemos un punto bajo. De esta forma ya podemos comenzar a rodear ambas piezas. Vamos a hacer 14 puntos bajos por aquí y luego 14 puntos bajos por este otro lado. Y estos puntos que usamos para unir ya no los tenemos que tomar en cuenta. Así que comenzamos a tejer desde el siguiente. Este fue el último punto que usamos para unir. Vamos al siguiente y desde ahí hago 14 puntos bajos. Y este punto sobre todo debería quedar muy apretado. Vamos a marcarlo para saber dónde está nuestro inicio de la vuelta. Y ahora hacemos 13 puntos bajos más. Ahí terminé los 14 puntos bajos y ahora hacemos 14 puntos bajos más en el otro lado. Este fue el punto que ocupé para unir, así que comenzamos desde el siguiente. Desde ahí, como dije, hacemos 14 puntos bajos. Ahí terminamos la vuelta y el próximo punto debería ser el punto que marcamos al comienzo. En la próxima vuelta vamos a comenzar con una disminución. Y ahí ustedes pueden ir marcando el primer punto en cada vuelta. Yo la verdad es que no estoy muy acostumbrada a marcar el primer punto, pero voy a intentar hacerlo ahora. Luego de la disminución hacemos 10 puntos bajos. Ahora 2 disminuciones. Seguimos con 10 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con una disminución. En la próxima vuelta comenzamos con una disminución. Y marco el primer punto. Ahora seguimos con 8 puntos bajos. Ahora hacemos 2 disminuciones. Luego 8 puntos bajos. Y terminamos la vuelta con una disminución.
En la próxima vuelta comenzamos con una disminución, luego 6 puntos bajos, luego 2 disminuciones, ahora 6 puntos bajos, y terminamos la vuelta con una disminución. Si se dan cuenta, siempre las disminuciones van a quedar en el centro del corazón, en esta parte de acá, y por detrás lo mismo. En la próxima vuelta comenzamos con una disminución, luego hacemos 4 puntos bajos, ahora hacemos 2 disminuciones, luego 4 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Aquí si ustedes quieren pueden comenzar a rellenar, pero yo voy a esperar a la próxima vuelta. Aquí comenzamos con una disminución, luego 2 puntos bajos, seguimos con 2 disminuciones, luego 2 puntos bajos y terminamos con una disminución. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo. Y ahora les voy a dar el mejor tip de la vida, que la verdad es que es algo muy simple, pero sirve demasiado. Porque yo ocupo generalmente un palito de brocheta, así se llaman en Chile, pero el tema es que cuando yo intento rellenar, el palito no lleva el relleno hacia adentro. Entonces lo que hago yo es simplemente romperlo, no cortarlo con tijera, porque la idea es que quede de esta forma. Entonces le quito los pelitos que se podrían soltar, los que estén más sueltos, para que no vayan a quedar dentro del amigurumi. Esto lo hacen con cuidado para que no se les vaya a quedar una astilla en el dedo. Y yo creo que con eso basta, así me quedó. Entonces ahora van a intentar rellenar y va a ser mucho, mucho, mucho más fácil. Ahí van llenando cada uno de los rincones del corazón. Y ahora con esta hebra sobrante vamos a cerrar ese orificio tomando las hebras delanteras de todos estos puntos, pasando siempre en la misma dirección desde afuera hacia adentro.
Y ahora pasamos por el centro y vamos a cualquier punto del corazón. Vamos a darle un poquito de forma con las manos para que quede en punta. En caso de que quieran este corazón como llavero, ustedes pueden ocupar esta misma hebra para colocar el ganchito. Pero como yo se lo voy a colocar al capibara, no es necesario. Entonces simplemente la voy a cortar. Lo otro que pueden hacer con esta hebra es marcar más la división del corazón. Simplemente tendrían que pasar de esta forma, por encima, paso por detrás y vuelvo al inicio. Y tiro. Y si quieren lo pueden repetir una vez más. Y ahora sí pasamos por el corazón para esconder el hilo. Voy a pasar un par de veces más. Y ahora sí cortamos. Y esta hebra que ocupamos para marcar el inicio de la vuelta también la vamos a cortar. Y así quedaría el corazoncito. Y como dije al comienzo del video, estén muy atentos y atentas porque se viene el tutorial de este capibara para que lo puedan complementar con este corazón que hicimos en el tutorial. Y por supuesto, si les gustó este tutorial, no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y les recuerdo que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyar, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y aprovecho de decirte que activé el botón de super gracias, así que ahí tienes otra forma de apoyar mi trabajo. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.